quiere la independencia para nuestro país. Pero claro. Correcto. Corro por un partido que lo dice en su nombre. Exacto. El PNP no dice Partido Estadista. Y el Partido Popular no dice Partido de Lela. Sí, pero a lo que vi es de que... Está más escondido que un secreto. A mí me encantaría saber a qué Juan Dalmau se refiere con justicia social cuando Rubén Berrío en su libro dice que la justicia social para los componentes del Partido Independentista Puertorriqueño significa socialismo. Juan, ahora bien, te pregunto, ¿por qué nosotros los jóvenes debemos darte nuestro voto de confianza? Un líder del PNP me acusó de narcotraficante. Y no solo eso, sino que dijo que yo era un narcotraficante que quería hacer un acuerdo con Maduro en Venezuela para que Maduro trajera la droga a Puerto Rico y yo montar puntos de droga en toda la isla. Cuando yo fui al repechaje que ganó Puerto Rico en el Choliseo, todo el mundo estaba con una bandera de Puerto Rico cantando Preciosa. Esos no eran todos independentistas. Saludos Corillo, bienvenidos a otro episodio de Las Voces del Cambio. Hoy me encuentro con un grupo de jóvenes a los cuales ustedes ya conocen mayormente. Tenemos primero a Víctor. Dímelo, Corillo, activo. Estamos también con Jean Paul. Ustedes saben, la vestibana. Estamos con Reinaldo y con Ralián también. Saludos. Y además de eso, hoy continuamos con el conversatorio de los candidatos a la gobernación y nos encontramos nada más y nada menos que con el señor Juan Dalmau, el licenciado. ¡Un aplauso! Bienvenido, queremos agradecer, estamos más que agradecidos, ¿verdad?, por la oportunidad y el tiempo Gracias que estar aquí con nosotros. Gracias así a que ti. Y fue impactante que tan pronto los presentó a ustedes, dijo, con un grupo de jóvenes, los presentó a cada uno y cuando llegó a mí dijo, y el señor. Y ya de repente nos vemos ahorita. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Va a estar Armando Reinaldo, así que Reinaldo, cuéntanos. Juan, te voy a decir algo bien extraño. A mí me gusta Fuego Cruzado. Me gusta Fuego Cruzado. No es extraño, tal vez generacionalmente, pero... Y yo soy independentista y sabrás que una vez me invitaron al programa. Ignacio Rivera siempre hace esta pregunta. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, siempre cuando se trata del desarrollo económico, él va a decir ¿qué hacemos ahora? Así es. Y lo mismo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su plan para el desarrollo económico en Puerto Rico? Bueno, mira, Puerto Rico tiene unas limitaciones estructurales con respecto a lo que puede ser hacer tratados internacionales, tener control de las tarifas aduaneras cuando vienen productos si queremos fortalecer la manufactura. Hay unas limitaciones por ser un territorio, ¿verdad?, de los Estados Unidos, un territorio no incorporado. Pero no hay que esperar a resolver ese problema para, utilizando los espacios que tenemos en Puerto Rico, poder desarrollarnos económicamente. Una de las cosas en las que yo creo es en establecer un fondo especial para el desarrollo económico a base de las empresas puertorriqueñas. Y en ese sentido yo creo que ese fondo puede ayudar particularmente al empresarismo más joven a que tengan lo que llaman o dinero de semilla o dinero para comenzar sus negocios de la mano con un instituto para desarrollar modelos de hacer negocios en Puerto Rico. Eso es importante porque muchas personas pueden tener buenas ideas, pueden tener buenas propuestas, pero no saben cómo establecer un modelo de negocios, medir el mercado, consumidores, lo que tiene que ver, los permisos que se solicitan en los lugares donde deben ubicar ese tipo de negocios, las competencias que pueden tener en el área donde pretenden ubicarlo, de manera que puedan tener mayor facilidad de éxito. Otro de los problemas que tenemos con el tema de desarrollo económico es el tema de los permisos. Eso es un laberinto burocrático y yo creo que hay que ser rigurosos con los permisos cuando pueden afectar la salud o el medio ambiente, porque eso requiere unas investigaciones científicas para garantizar que no se impacte el país. Pero hay otro tipo de permisos que cuando yo visito, por ejemplo, negocios pequeños, cafeterías, barberías, jóvenes que quieren montar su propio negocio, en ocasiones de mecánica, le piden tantos y tantos permisos, entonces tú no puedes abrir tu negocio hasta que terminas de que en cada una de esas agencias tener los distintos permisos. A veces les pueden tomar 6 meses o un año, están pagando renta y finalmente pues los empleados que tenían reclutados se van porque buscan otros empleos. Yo creo que hay que establecer un modelo de permisos en donde una vez tú cumples con la documentación, la entregas en una oficina, se coteja tu documentación y en ese momento se te da un permiso de abrir inmediatamente
Provisional en lo que se confirma que esos documentos son documentos certeros, que no son falsificados, que son documentos que son los que se requieren, pero ya tú estás operando. No es esperar a que termine todo ese proceso para autorizarte a operar. Y aquellos que incumplan, bueno, pues se pueden penalizar con multas, se pueden penalizar con incluso cerrar el negocio, pero si incumplen, la presunción tiene que ser, abre el negocio, hace falta interacción económica. Finalmente, rápidamente, porque el tema económico es complejo, hay un tema que no ha tocado ningún candidato a la gobernación. Es el tema de un mínimo, de un impuesto mínimo a nivel global. Eso lo que significa es, en arroz de habichuelas, ¿verdad? Aquí hay empresas de los Estados Unidos que son, ¿verdad?, subsidiarias. Eso significa que son franquicias que están en Puerto Rico, pero la que manda está allá. ¿Qué pasa? Que si no pagan ese 15% en Puerto Rico, lo van a pagar allá. Mi propuesta es que le cobremos ese 15% a esas empresas, le devolvamos beneficios, por ejemplo, adiestramiento de mano de obra, financiamiento de expansión de sus estructuras, abrir nuevas ¿verdad?, sucursales, que no son beneficios contributivos, pero le abaratan los costos operacionales. Y del mismo modo, así podemos también, con el ingreso que tenemos, bajar contribuciones del empresario puertorriqueño. Aquí yo no sé si sabes, pero lo que pagan en contribuciones los empresarios puertorriqueños es más de un 30% en contribuciones a base de ganancias. Oh. Aquí hay empresas extranjeras que pagan 0, son absolutamente exentas, algunas pagan un 4%. Entonces, ¿por qué esa desigualdad en lo que se dice que es un mercado abierto para que todos compitan en igualdad de condiciones? Pero oye, pero es que hay algunos que no están en igualdad de condiciones que los de aquí. Así que hay que buscar equiparar eso para que los de aquí tengan más ingresos, emplean más personas, pueden abrir más tiendas o más negocios. Así que esos son algunos de los elementos que podemos hacer ahora. Pero voy al inicio de tu pregunta para terminar. Pero Ignacio hace siempre esa pregunta para justificar que aunque uno le dé, y es mi amigo y lo aprecio mucho, yo he estado en su programa, pero Ignacio a veces hace esa pregunta conociendo de fondo la respuesta, pero creo que es parte de una mentalidad de que no importa lo que me diga, yo voy a terminar votando siempre por los mismos, no importa qué. Y yo creo que una de las cosas que es el reto para estas elecciones es romper con la mala costumbre de votar por costumbre. Si en los últimos 55 años nos ha gobernado la misma gente, los mismos partidos, y lo que tenemos hoy día es quiebra, pobreza, Junta de Control Fiscal, Luma, no llegaron en una nave espacial. Los problemas en educación, la corrupción, eso no es un castigo divino. Eso ha sido gobiernos que se les confió y que incluso a mitad de término un gobernador lo tuvimos que sacar porque en el peor momento se estaban mofando de los muertos de María y estaban dando información, ¿verdad?, para personas que se beneficiaran económicamente del proceso de recuperación. Si nosotros queremos hacer algo ahora, eso comienza con determinaciones de cómo cambiamos la gobernanza del país. Porque, como decía Einstein, la definición de la locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos. Si haces lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Ese es mi resumen de tu pregunta. Dalmau, tomando en cuenta la falta de compromiso, liderazgo y apoyo que reciben los atletas puertorriqueños de nuestro gobierno, ¿cómo usted planea su administración apoyar el desarrollo del deporte en Puerto Rico, tanto a nivel comunitario como profesional? ¿Y qué iniciativas propondría para asegurar que los jóvenes tengan acceso a instalaciones y recursos y puedan desarrollarse sin tener que abandonar la isla? Sin la utilización de fondos federales, ya que su postura defiende firmemente la soberanía e independencia total de Puerto Rico. Yo defiendo la independencia de Puerto Rico en un proceso de estatus que no se resuelve en las elecciones generales. Así que, en efecto, de yo ganar las elecciones, yo tengo la responsabilidad como gobernador de utilizar todos los recursos que estén al alcance. Eso incluye fondos federales. Cuando se resuelva el tema del estatus de Puerto Rico, que es otro proceso, recuerden, en las elecciones generales en la papeleta no está ni la independencia, ni la libre asociación, ni la estadidad. De estos últimos 55 años, 31 años ha gobernado el PNP, ¿y dónde está la estadidad? Claro. Y 24 años el Partido Popular, y donde esté Lela, ha mejorado, agrandado, papitas grandes son de y ta. Así que tiene que resolver el tema del estatus primero. No, tenemos que gobernar primero y limpiar la casa. Okay. Y por lo tanto hay que utilizar todos los recursos al alcance. A tu pregunta, ¿qué vamos a hacer con los atletas? Yo creo que hay varios niveles. Número uno, en el Departamento de Educación, el modelo de educación física que se ha ido desmantelando, hay que fortalecerlo y mejorarlo. No porque ese sea la semilla para desarrollar atletas de alto rendimiento, es que tenemos que tener una política salubrista sobre el tema de educación física, actividad física y buena alimentación. Y eso no es para desarrollar atletas. Los atletas que demuestran
entren en esos programas de educación física que tienen unas aptitudes de desarrollo entonces de deporte, referirlo a lo que deben ser ligas municipales y regionales, porque hoy día ha habido un elemento de privatización de muchas ligas que lo que ha colocado es a personas pobres tener que pagar matrículas y tener que pagar por torneos que en ocasiones no tienen el acceso económico, y cuando uno pasa por los semáforos uno está viendo personas que están pidiendo dinero para poder entrar a unas ligas porque no hay unos accesos públicos para las mismas. Así que los municipios se tienen que hacer cargo de lo que el Departamento de Recreación y Deporte no tiene capacidad ni presupuesto de hacerse cargo, y hay que apoyarlo económicamente para que lo logre. Lo otro que me mencionas es las estructuras y las facilidades deportivas. Nosotros en el programa de Patria Nueva tenemos la revitalización de los parques pasivos para las personas adultos mayores, jóvenes que puedan participar de actividad física, pero para la parte profesional, aquí con excepción de Mayagüez, que fue donde se llevaron a cabo los centroamericanos, no hay una pista atlética en óptimas condiciones, y por lo tanto tenemos que optimizar las áreas para que sean seguras, porque eso tiene que cumplir con unas reglamentaciones, y hay que contratar expertos que conocen cuáles son las reglamentaciones para que nuestros atletas en prácticas no se lastimen. Igualmente en otros deportes, y lo digo por lo siguiente para quienes nos están viendo: el deporte tiene varios elementos. Primero, te desarrolla para los que son atletas con dedicación, te desarrolla para que tú tengas una representación o de tu municipio o de verdad o de tu país. Así que nuestra identidad a nivel internacional son los colores de nuestra bandera. La mayor aspiración de un atleta es representar a Puerto Rico, y eso nos une como país. O sea que tiene también un impacto social para nosotros, pero tiene un impacto económico. Fíjate, cuando estamos viendo todavía la final del BCN, Baloncesto Superior Nacional, estamos viendo las canchas llenas, se consume allí comida, se consume refrigerio, la gente cuando sale va a los negocios por el área, eso genera actividad económica, los que trabajan allí también, desde los que están cuidando los carros hasta los que atienden adentro, eso genera actividad económica. Los torneos internacionales que recibimos en Puerto Rico generan actividad económica y nos proyectan ante el mundo porque se aprovecha para el tema de turismo. Así que tenemos que ver el deporte no como un entretenimiento nada más. Para los que somos, ¿verdad?, fanáticos de algunos deportes, pues nos entretiene. Pero tiene unos elementos de identidad, de unificación nacional y social y económica también para el país. Se ha rezagado por algo que mencionaste al principio, y es que yo creo que cuando ha habido gobiernos que creen en la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos, como el deporte subraya el tema de nuestra propia identidad, nuestra puertorriqueñidad. Cuando yo fui al repechaje que ganó Puerto Rico en el Choliseo, todo el mundo estaba con una bandera de Puerto Rico cantando Preciosa. Esos no eran todos independentistas, todos éramos puertorriqueños y puertorriqueñas orgullosos de lo que somos, celebrando que esa bandera estaba allí, celebrando un triunfo. Y yo creo que por eso han desmantelado esas afirmaciones. Hay que fortalecerlas por esos elementos que te digo. Y nosotros hemos criticado mucho el COPUR. ¿Qué usted piensa de eso? Mira, el COPUR no es perfecto. El Comité Olímpico ha tenido su señalamiento. Sí, hay que hacerle unos cambios, hay que evaluar, por ejemplo, la forma en que se escogen los presidentes del COPUR. En ocasiones ha habido unos cambios reglamentarios por términos. Hay que democratizar, por ejemplo, más las asignaciones económicas de las federaciones. Y le voy a decir, le voy a compartir algo y se lo voy a compartir a Fabiola. Ustedes saben, para mí, y no para mí por gusto, para mí porque lo sé, el mejor equipo que tiene Puerto Rico a nivel internacional, softball femenino. Ha estado entre los primeros 4 y en ocasiones segundo en el mundo softball femenino. Sin embargo, cuando usted ve los anuncios, cuando usted ve las promociones, siempre son los deportes masculinos: baloncesto, boxeo, béisbol, y las asignaciones a las federaciones es una desigualdad terrible. Y hay gente que me dice, no, porque el consumo de la gente en el deporte se enfoca más en los deportes a nivel masculino. Bueno, porque si tú eso es lo que le estás dando a la gente, eso es lo que te van a consumir. Pero de repente cuando tú empiezas a exaltar también las destrezas extraordinarias que tienen, en este caso, por ejemplo, el equipo de softball femenino de Puerto Rico, pues caramba, pues tú puedes igualar las asignaciones que se le dan a cada una de esas federaciones. Así que yo creo que tiene que haber unos cambios presupuestarios en forma de asignación, la forma en que se escoge, pero yo creo que debe haber un ente que represente, ¿verdad?, lo que es la organización del deporte en Puerto Rico a nivel internacional. Claro. Yo tengo que reconocer algo de usted, y es que usted es tremendo orador. Y orador me refiero a la forma en la que habla.
Y yo soy fan de eso porque yo predico y todo eso, yo a cada rato estoy hablando. Y yo pues consumo a personas que acostumbran a hablar. By the way, tengo el libro de su hermano. Ah, de verdad. Los otros días me hicieron... Sócrates versus Trump. Los otros días me hicieron una pequeña entrevista y dije que ese era mi libro favorito de política en la actualidad. Anyways. Qué bien, mano. Se lo voy a decir, se va a poner contento. Tengo ahora mismo una duda, que realmente yo creo que es una duda de muchas personas que tal vez no conocen bien los términos que utilizan ustedes los independentistas. Yo creo que es bueno, ¿verdad?, que la gente que nos ve los entienda. Usted los otros días estaba, ¿verdad?, no sé bien dónde estaba, pero estaba haciendo... Yo tampoco. Okay. Pero estaba tipo haciendo campaña y usted tenía un crowd de frente y nada, había gente, lo estaban grabando y usted sale diciendo, porque vamos a traer un verdadero sistema de justicia social para Puerto Rico. Ahora, a mí me encantaría saber a qué Juan Dalmau se refiere con justicia social cuando Rubén Berrío en su libro dice que la justicia social para los componentes del Partido Independentista Puertorriqueño significa socialismo. Sin embargo, usted no considera, ¿verdad?, en las últimas políticas no habla como si usted fuese socialista. No, el Partido Independentista Puertorriqueño desde su fundación, así lo puedes buscar, y en los libros de Rubén está, y está también en los programas de gobierno del partido. Es un partido socialdemócrata. ¿Qué significa eso? Eso significa, eso depende de la visión, ¿verdad? Pero ahora que me estás entrevistando a mí, es la visión del Partido Independentista. Pero hoy... En otros países... No, siempre ha sido así. ¿Qué es lo siguiente? La creencia en el libre mercado, en el empresarismo, en la inversión, en el movimiento de capital. Pero reconocemos que la sociedad debe ser democrática, justa en el sentido de que el Estado tiene una responsabilidad con los sectores más vulnerados. En Arroyo Habichuela. Cuando yo escucho a gente decir, eso de la socialdemocracia, no, ¿eres capitalista o eres esto? Tengan cuidado porque esas son etiquetas para buscar la manera de salirse de los márgenes. Por ejemplo, debemos eliminar el WIC, que es el Women and Infant Child Care. Debemos eliminar la asistencia de vivienda en los residenciales públicos. Debemos eliminar el Plan 8. Debemos eliminar las becas a estudiantes en las universidades de Puerto Rico. Debemos eliminar el PAN, la tarjeta de la familia. Si alguien cree en eliminar eso, pues esa persona cree en el capitalismo salvaje. Es que cada cual se resuelva, por ejemplo, eliminar el plan vital, la tarjeta de salud. Esa es asistencia social del gobierno para sectores vulnerados. Yo creo en eso. Si tú eres una persona que tú no puedes trabajar, si tú eres una persona que necesita residencia y vivienda segura, asequible, por supuesto que si no tienes los ingresos, que el Estado te complemente para que puedas tener calidad de vida. Y también trabajar y producir para la sociedad los que puedan hacerlo. Claro. Pero yo creo en eso. Pero creo también que tiene que haber una libertad en el mercado de los que quieren progresar económicamente y los que tengan, ¿verdad? Lo que creo es que ha habido una desigualdad. Cuando grandes empresas se van a la quiebra, les dan un salvavidas económico, empezando en Estados Unidos y lo han hecho en Puerto Rico. Cuando el pequeño comerciante, o mi papá que era mueblero en Caguas, tenía una mueblería pequeña en la Gautier Benítez, se fue a la quiebra, nadie le tiró salvavidas y se fue a la quiebra con una familia de 4 niños. O sea, que a veces se usan las etiquetas, no que si tú eres esto o lo otro. Yo creo en un país que tenga solidaridad social para quienes necesiten, que estimule el desarrollo económico, que elevemos a las personas que están empobrecidas y marginadas a un nivel mayor de calidad de vida. Y naturalmente, sobre todo, que las determinaciones políticas que tomemos, las tomemos democráticamente. O sea, yo no creo ni en comunismo, ni en totalitarismo, ni en las monarquías. Yo creo en la autoridad que debe tener un pueblo. Por eso soy independentista. Por eso, sí es independentista, y entonces, pero me estaba echando ahorita, y verdad, perdona tal vez la ignorancia. No se preocupe. Pero a mí siempre me llama la atención cómo muchos independentistas hablan sobre lo que es la FAFSA, que son las becas universitarias, el WIC, etcétera, que al fin y al cabo vienen todos de fondos federales. Entonces, si no estuviéramos aliados o asociados con Estados Unidos, no tuviésemos esos fondos. Bueno, primero, si yo soy gobernador de Puerto Rico, tengo que trabajar con el modelo que vivimos, como lo han hecho estadistas y como lo han hecho... Es lo que Juan Dalmau quisiera, tal vez en el Puerto Rico ideal de Juan Dalmau. En el Puerto Rico, bajo la independencia, posteriormente, que elijan democráticamente los puertorriqueños. Yo no vengo a imponer mi forma de pensar. Estamos claros de eso, pero si usted cree... Yo creo en la soberanía puertorriqueña como el instrumento para unirnos al mundo.
en amistad y cooperación con los Estados Unidos. Y no lo dice Juan Dalmau. Los que quieran investigar a través de Google pueden hacerlo buscando el proyecto Johnston, que fue del 89 al 91, pero pueden buscar el último que radicó Nidia Velázquez con Jennifer González, donde reconoce que si Puerto Rico escogiera la independencia, hay un proceso de transición de 20 años, donde se reciben en Puerto Rico fondos en bloque a nivel federal para ir estableciendo unos niveles de autosustentabilidad económica, abriendo el mercado de Puerto Rico al resto del mundo, que no nos apliquen las leyes de cabotaje, escogemos la marina mercante que más nos convenga a nosotros, que puede ser más barata, puede ser más eficaz para los productos que transportamos a los Estados Unidos. Hoy día nos obligan a usar las más caras por las leyes de cabotaje, que es la marina estadounidense. Igualmente, las tarifas aduaneras no es para proteger los productos de Puerto Rico, es los de ellos. Pero ese debate lo tenemos que tener cuando esté planteado ante nosotros un proceso de estatus, yo creo una asamblea de estatus, que es la más democrática, los puertorriqueños votan en varias instancias y vincula al Congreso en la mesa de negociación. Pero eso no es lo que está en juego en estas elecciones. Y te va a decir el PNP que sí. Si quiero añadir algo ahí un momentito. Cuando nosotros hablamos también de las ayudas federales, volvemos a la estadística. 2008, 2009 creo que era. 13 billones de dólares entraron. 8.9 de esos billones nosotros lo aportamos, que son FEMA, que son Seguro Social, que son cosas a las que nosotros estamos aportando. O sea, nos dan a nosotros 4 billones de dólares ¿para qué? Esto sería el equivalente, porque entonces vienen las compañías norteamericanas sin pagar impuestos y se llevan 58 billones de dólares. Dinero para nosotros hacer nuestros propios sistemas sociales. Lo hay en Puerto Rico, pero primero tenemos que empezar con poner a las personas que no están pagando impuestos a pagar impuestos, y por eso me refiero a los mega empresas norteamericanas, porque ya los puertorriqueños bastante impuestos pagamos. Entonces salen 58 billones de dólares de Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es el negocio? Yo a ti te doy $400 para que tú vayas a estudiar. Pero entonces tienes que, volvemos a lo mismo que dije en otro de los podcasts, $600 pagando el apartamento mío. A cambio de esos 400 que yo te di, ¿verdad? Son 600 para pagar mi apartamento. Tienes que usar el carro que yo te voy a alquilar, que es el más caro del lote. Tienes que usar esta tarjeta y gastar ese dinero en tiendas mías, y si las cambias, si lo gastas en tiendas que no son mías, también te voy a meter una recarga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Son ayudas federales o eso es una estafa? No, a mí lo que me gustaría es que, ¿verdad?, nosotros podamos ser claros en esto, Juan, porque, digamos, no podemos tapar el sol con la mano en que Juan Dalmau quiera la independencia para nuestro país. Pero claro. Correcto. Corro por un partido que lo dice en su nombre. Exacto. El PNP no dice Partido Estadista. Y el Partido Popular no dice Partido de Lela. Sí, pero a lo que voy a decir... Está más escondido que un secreto. Pero ¿por qué Juan Yo lo Dalmau? digo. ¿Por qué Juan Dalmau? Pero los estadistas, el PNP no tiene problema en decir todo el tiempo, y esa es su política de toda la vida, de la estadidad, y gracias a la estadidad. Y tú sabes que antes la bandera del PNP con la palma decía progreso, estadidad, igualdad. Le quitaron lo de estadidad. Pero lo siguen hablando igual. Lo pueden hablar, pero que a veces dicen, oye, pero Juan Dalmau no habla de la independencia. Oye, pero si lo dice el nombre del partido. No cree que, ¿verdad? Y está cool usarlo de esa forma. ¿No cree que entonces el pueblo puertorriqueño tenga algún tipo de miedo a la independencia, y por eso Juan Dalmau en este cuatrenio se ha echado un poco para atrás y ha dicho, no, este cuatrenio no vamos a trabajar con la independencia? ¿Esa es una estrategia política o es simplemente el corazón de Juan Dalmau? A la inversa. Yo he dicho siempre que soy independentista. Lo que he dicho que el engaño ha sido del Partido Popular y PNP cuando te dicen que en las elecciones tienes que votar PNP si eres estadista. Porque tú sabes que en las elecciones generales no se escoge la estadidad. Y tanto lo sabes que en los últimos 55 años, 31 ha gobernado el PNP, y lo más que han hecho son 8 cabilderos pagados con más de $1 millón al año para que se paren con cartulinas dibujadas con crayola frente al Congreso. Eso le hace daño al reclamo estadista. Claro, y lo que yo estoy diciendo es que tiene que ser un proceso serio, democrático, donde yo no le niego al estadista que cree en la estadidad, el de la libre asociación, la independencia, pero eso no está planteado en la papeleta, y ese ha sido el engaño histórico que se le ha hecho al pueblo de Puerto Rico. No, si tú eres estadista, tienes que votar PNP, aunque sea agarrándote la nariz haciendo así. Oye, ¿por qué llamar entonces al PNP el Partido Estadista, al Popular el que defiende el Estado, la libre asociación, y por qué llamar entonces el PIB el que defiende la independencia, si al fin y al cabo no vamos a trabajar nada de eso? Porque el Partido Independentista no se esconde contrario a los otros. Pero eso no, porque lo decimos en otro nombre. Pero eso no es una contestación a la pregunta. Al fin y al cabo, todos están diciendo lo mismo. O sea, todos tienen un estatus ideal para el país. Pero sin porque entonces hoy nos vamos a echar para atrás. Porque no está planteado en las elecciones generales. No es echarlo para atrás. Yo estoy diciendo que vamos por parte. Dale. Vamos por parte, porque a veces cuando uno escucha la narrativa radial y eso. Dale. Número 1, soy candidato en alianza
como miembro del Partido Independentista. Número 2, en las elecciones generales no se escoge estatus político claros de eso. alguno. Solo 2. Lo 3, ¿qué se escoge en las elecciones generales? El ¿Quién va a gobernador. gobernar Puerto Rico? Correcto. 4, ¿cuáles deben ser los temas para que tú votes responsablemente en las elecciones generales? ¿Que te entretengan con la estadidad, la independencia o la libre asociación? ¿O qué vamos a hacer con la educación, con el deporte, con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la falta de vivienda? ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes cuando se gradúan que no tienen oportunidades de empleo? No quieren hablar de eso porque en el Partido Popular y PNP, que han gobernado por 55 años, han fracasado en eso. Así que sacan el billete fatulo de la lotería. El que cuando te dicen si eres estadista votas por el PNP, si eres estado librista votas por el Partido Popular, y no te hablan de los temas que están en juego en la papeleta. Ellos son los que se están escondiendo. Yo estoy diciendo la verdad, soy independentista, cuando venga ese proceso defenderé la independencia, pero en las elecciones se nos va la vida sobre los temas inmediatos del país. El que tiene un abuelo que no le dan servicios de salud porque los planes médicos no le responden, cuando van a las salas de espera o cuando piden una cita médica de aquí a 6 meses. Esos son los problemas inmediatos que se resuelven sí por quién tú votas en las elecciones generales. No si es la estadidad, la independencia. Y por lo tanto, quien ha sido en este proceso honesto, serio hacia el país, he sido yo. Los otros quisieran que los temas esos no se tocaran y que sea, no, porque vota por mí porque yo soy Jennifer González, en Washington me respetan y voy a traer la estadidad. Ni un republicano, el partido que ella pertenece, le votó a favor al proyecto de estatus de ella, y en la convención donde fue a apoyar a Donald Trump, le sacaron la estadidad del programa de gobierno. Págata. Y Jesús Manuel fue a la convención del Partido Demócrata, apoyó a Kamala Harris, y en la convención del Partido Demócrata le sacaron a Lela del programa de gobierno del Partido Demócrata. Ese es el engaño. Lo que yo estoy diciendo es lo que es una elección general y lo que es la verdad. Licenciado, yo le tengo una pregunta con un tema que también es bien importante y relevante. Y usted había comentado en una entrevista que indicó que el proceso de cancelación de Luma no conlleva penalidad siempre y cuando no sea arbitrariamente cancelado, o hincapié. Y recalcó que en nuestro caso sería por falta de incumplimiento. Son varias preguntas en una, pero ¿cómo lo probaría y cómo comenzaría el proceso de transición de Luma? ¿Qué le espera al sistema eléctrico de Puerto Rico una vez finalizado ese proceso? Ok, el contrato de Luma tiene unas obligaciones para ambas partes, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico en ese contrato, a través del gobierno, tiene que cumplir con unos pagos, tiene que cumplir con unas obligaciones. Luma tenía que cumplir con transmisión, mantenimiento y distribución de energía eléctrica. Lo que hemos visto desde que Luma comenzó a operar es un incumplimiento craso, al punto de que el día antes de que grabáramos este programa ayer, 500,000 de personas no tenían energía eléctrica, cerca de poco más de 200,000 abonados, que sabemos que si tomamos 2.5 por hogar de personas que viven en los hogares, son cerca de 500,000 que no tenían energía eléctrica en la noche de anoche. El contrato de Luma tiene una cláusula que es la sección 14, que dice cancelación del contrato. En esa cláusula, número 1, se puede cancelar el contrato por el gobierno de Puerto Rico, es decir, el gobernador que entre en turno, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando se aprobó la Ley 7, que fue la de despidos de empleados públicos, el Tribunal Supremo determinó que se podían dejar sin efecto contratos cuando son contrarios al bienestar general del país y unas condiciones extraordinarias. En aquel caso fue porque dejaron sin efecto los contratos con los convenios colectivos de los sindicatos. Los dejaron sin efecto. En este caso, el gobierno tiene autoridad para las condiciones energéticas en donde afecta comercio, afecta salud, afecta suministros alimentarios, afecta la educación, afecta la vida. Pues el gobierno puede dejar sin efecto, ¿verdad?, ese contrato por incumplimiento. Hay quien ha planteado también que puede ser por nulidad. Nulidad es que ese contrato se firmó bajo engaño. El engaño siendo que Luma dijo que era una empresa a nivel global con experiencia energética, cuando realmente Luma, cuando se crea, no existía. Vinieron 2 empresas para licitar para los 16,000 millones de dólares de reconstrucción, y cuando se miraron dijeron, oye, si tú y yo nos unimos podemos guisar de esos 16,000 millones, y crearon entre esas 2 empresas Luma. Luma no tenía un solo empleado, así que Luma empezó a reclutar empleados, y poco a poco, y todavía al día de hoy tiene 400 celadores, cuando Puerto Rico necesita, para tener más o menos un buen resguardo de seguridad energética, por lo menos 800. Así que Luma ha incumplido en ambos casos. Si se cancela el contrato, han dicho penalidades, no porque no es arbitrario, es por causa. Lo que va a pasar es, que es lo otro que han dicho, que a veces uno se ríe, pero es trágico. No es que si Luma se le cancela el contrato van a ser como quien apaga un interruptor y se fue la luz.
y ya no hay luz. Y dice, no va a haber energía eléctrica. No pueden. No pueden porque el contrato habla de un phase out en inglés, que es un proceso de transición para su cancelación. Segundo, porque aplican reglamentaciones federales. Si Aerostar se va del aeropuerto Luis Muñoz Marín, que pueden cerrar el aeropuerto y dicen aquí no aterriza más ningún avión, no pueden. Está en contra incluso del Patriot Act. O, por ejemplo, las reservas de petróleo, diésel, gasolina en Puerto Rico. ¿Pueden las empresas privadas decir de aquí no sale un camión más? No, no pueden. Porque eso va a los suministros esenciales. Igual pasa con energía eléctrica de acueductos del alcantarillado. Luma estaría dando un servicio en transición, por el cual se le pagaría naturalmente por su servicio, pero estaría entonces creándose una nueva institución de un nuevo modelo regulatorio de energía en manos del pueblo de Puerto Rico, que no sea la Autoridad de Energía Eléctrica, que esté en manos de los conocedores del recinto universitario de Mayagüez en términos energéticos, abogados que tienen experiencia con el tema de la deuda, promesa de lo que son economistas, las asociaciones de economistas, contadores públicos autorizados, jubilados, los que son abonados, representantes de los industriales, de los que son comerciales, de los que son residenciales, para que entonces se recluta el personal por mérito, que no pase como la Autoridad de Energía Eléctrica, que reclutaron por política partidista y que además usaron el presupuesto para pagar cosas que no tenían que ver con mantenimiento de energía eléctrica y por lo tanto terminaron llevándola a la quiebra. De Juan Dalmau ganar, con Cámara y Senado, ¿cómo usted trabajaría si son de otro partido? Nosotros en la Alianza tenemos candidatos a todos los puestos electivos. De hecho, el día que estamos grabando hoy, mañana tenemos un evento en donde se van a presentar todos los candidatos a todos los puestos electivos. Lo digo porque podemos ser mayoría. Pero tu pregunta es importante. Si no lo fuéramos, yo he demostrado tener capacidad de diálogo. Yo fui comisionado electoral en tiempos en donde había comisionado electoral del PNP y del Partido Popular. Teníamos que llegar a consensos y yo estimulaba esos consensos. En segundo lugar, cuando fui senador, fui el único senador del Partido Independentista Puertorriqueño, logré aprobaciones de ley, una pena que otras no me las aprobaron por ser un partido distinto al que tenía el control de la Cámara y del Senado, pero logré con diálogo aprobar lo que era el currículo de lenguaje de señas en las escuelas, lo que tenía que ver con justicia a personas sordas en Puerto Rico, acceso a la justicia. Yo tengo esa disposición de diálogo. Una cosa que yo haría concreta, ¿verdad?, en arroz habichuelas para la gente es, como gobernador yo me reuniría con todas las delegaciones de todos los partidos. Eso no lo hacen los gobernadores se reúnen con sus caucus. Ha pasado en este cuatrienio, ha pasado en cuatrienios anteriores. Solamente se reúne con el caucus de su partido, es decir, los legisladores de su partido. Oye, ¿qué significa eso? Que si yo soy gobernador, que no va a haber gente del PNP que tenga buenas ideas, o gente del Partido Popular que tenga buenas ideas, o personas independientes, o del mismo Proyecto Dignidad, pues yo me reuniría y les diría, ¿cuáles son tus prioridades legislativas? Yo te voy a decir cuáles son las mías. Son 20. En 10 yo estoy de acuerdo. En 5 hay que mejorar y llegar a unos consensos. Hay 5 que no estoy de acuerdo. Pues podemos caminar con 15, pero no puedo partir de la premisa que es 0. Y el gobernador actual no se reunió con los representantes ni senadores, por lo menos del PIB, de Victoria Ciudadana, del Proyecto de Dignidad que yo conozca, por lo menos puedo hablar por los del PIB. No hubo reuniones para lanzar esos puentes. Si queremos entender que la nueva gobernanza tiene que ser en el respeto de la mayor diversidad representada en la Cámara y el Senado, eso también responde a que el Ejecutivo tiene que lanzar esos puentes y poder dialogar. De lo contrario, es la idea de que o haya un tranque permanente o simplemente o es lo que yo digo o nada. Y yo creo que como país debemos superar esa visión que es bien estrecha. Cambiando un poco el tema, ¿cómo propone abordar el problema de las drogas, considerando tanto la prevención como el tratamiento y la regulación, especialmente en el contexto de la legalización del cannabis y la lucha contra el narcotráfico? Bueno, mira, el cuatrienio pasado, bajo el PNP, se legalizó el uso del cannabis, pero a través de los dispensarios privados, que lo convirtieron en un negocio, pero está básicamente legalizado su uso. Y si uno va a sacar hoy día una licencia para consumo de cannabis en uno de esos dispensarios, en ocasiones te toma minutos. Y te hacen una evaluación médica en una computadora y a los minutos ya tienes, después de que tú pagas lo que tengas que pagar, tu licencia y consumes. Y de ahí no es que te lo dan por receta o te dicen debe ser este cannabis. Compra. Así que hay algo de hipocresía en cómo se ha dado ese proceso, pero ya esa parte está legalizada. Yo creo que lo más importante sobre el tema ya de la drogadicción es dividir cómo lo atendemos. El problema grande es el problema del narcotráfico, es decir, el tráfico de drogas como negocio.
Eso incluye desde lo que son medicamentos, entre comillas, legales, Percocet, lo que tiene que Xanax, Clonopin, el pastilleo. Y ese incluye también crack, fentanilo, lo que son otro tipo de drogas que son, ¿verdad? Heroína, son fuertes. Ese narcotráfico hay que manejarlo de una forma directa como un asunto criminal. Es el causante del 80-85% de las muertes violentas en Puerto Rico. El otro tema que yo lo traje recientemente en una conferencia de prensa es cómo tú atiendes al que tú intervienes con él con una cantidad de droga para consumo personal. No puede ser, desde mi perspectiva, no puede ser como si fuera un criminal. Hay que darle métodos de desvío complementados con atención médica, un enfoque que se conoce como un enfoque salubrista, que tú puedas romper con tu adicción a drogas, que tú puedas tener asistencia psicológica, trabajadores sociales, supervisión médica. Es un poco lo que son los programas de metadona, buprenorfina, o sea que son programas que te buscan que tú rompas con unos vicios. Es un tratamiento humano, es un tratamiento que no recarga las cárceles en Puerto Rico. En muchos casos, cuando tú tienes droga para consumo personal, te arrestan, te meten a la cárcel. Allí tienes contactos con drogas más fuertes, allí tienes entonces mayores dependencias adictivas, tienes contacto con otro tipo de violencia que lo que hacen es profundizar conductas antisociales. Y te digo esto, así un poco me he tomado mis ratos, porque después de que yo dije eso, un líder del PNP me acusó de narcotraficante. Y no solo eso, sino que dijo que yo era un narcotraficante que quería hacer un acuerdo con Maduro en Venezuela para que Maduro trajera la droga a Puerto Rico y yo montar puntos de droga en toda la isla. Y eso lo que denota es el nivel de lo bajo de las campañas políticas para quienes no tienen ni ideas ni tienen virtud propia en su ejecución como gobiernos, que han utilizado los mismos modelos fracasados y que no tienen ninguna empatía con aquellas personas que debemos darles unos tratamientos particulares. Yo lo que pienso es que al que es drogodependiente tiene que haber un enfoque salubrista, al que ya está en el mundo del narcotráfico, a esas personas hay que atajarlas por medio, sí, de lo que es el sistema criminal de justicia. Y, ¿verdad? Ya que lo menciona, le hago la pregunta directo porque me imagino que sí se la han hecho muchas veces, pero para nosotros los jóvenes es bien importante. ¿Apoya o no al gobierno de Maduro? No lo apoyo, pero es que no me toca a mí apoyarlo, le toca a los venezolanos. Lo que yo he dicho es lo siguiente: las vías políticas tienen dos salidas: o el diálogo político o la confrontación. Yo, la experiencia que tengo es que los que somos líderes políticos tenemos que siempre apostar al diálogo. ¿Qué va a pasar con Ucrania y Rusia? O el conflicto bélico a perpetuidad, o en algún momento un diálogo político necesario para que no siga muriendo gente. Son dos caminos. Claro, Juan, pero ahí son dos países que se están entrando a tiro. En Venezuela es completamente diferente. En Venezuela es que la gente no tiene armas y el gobierno los está matando. Claro. Cada caso es distinto. Estoy dando el ejemplo del concepto general de lo que en el derecho internacional tiene que ser la obligación del liderato político, establecer esos diálogos. Cada país es un contexto distinto, por eso a mí me da gracia cuando en otros contextos, tu pregunta es pertinente, pero en otros contextos, que si Maduro, que si Venezuela, que si Maduro y Venezuela. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Bueno, que usted sale en fotos con ellos y todo eso. Sí. Y eso obviamente le llama la atención a mucha gente porque en la actualidad... Y Rubén Berrío sale en fotos con Bill Clinton y sale con Barack Obama y yo salgo en el Congreso. ¡Ay, bendito! Pero no, ¡ay, bendito! Pero break, y Donald Trump no apareció. Y Donald Trump no apareció. Yo lo respeto, ¿verdad? Usted, sí, pero... Una foto con Maduro, yo creo que... Pero break. Ahí. Dame un break. Yo he participado de múltiples eventos internacionales. De múltiples. Ese evento de la foto que usa el PNP como única foto. Pero le voy a dar mi contexto de mi pregunta, por si acaso. Sí. Pero esa foto se tomó porque a mí me invitan a un foro internacional donde participaron aquí líderes sindicales, líderes del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico. Participé yo. Y era sobre el tema de Puerto Rico en Caracas. Era un anfiteatro. Él llegó, dio unas palabras y se fue. Yo no desayuné con él, yo no tomé café con él, yo no me fui a pasear por el parque con él, yo no me reuní con él. Y hubo una foto general, si se fijan, no una foto de él y yo. Yo he estado en el Congreso de los Estados Unidos, me he reunido con senadores y representantes. Hay fotos de periódicos, hay fotos en Google, esas no las suben. Hay fotos mías con funcionarios del Ejecutivo de administraciones pasadas,
esa no la suben. Yo estuve 3 años y medio viajando todos los Estados Unidos, invitado por universidades tales como Harvard, Yale, MIT, Seattle University, Florida University, lo que es Northeastern Illinois, Northeastern Boston, Boston University, sobre el tema de Puerto Rico. He estado en España y en Barcelona también. Y se toman, ¿verdad?, fotos de actividades. Yo no soy ni madurista, ni soy trompista. Jennifer lo es. Yo no lo soy tampoco. Pero soy. No, yo sé que se te da agua un poco, una lágrima, pero digo, no, porque ella no me deja a mí. Pero yo con la lágrima y usted está bien rojo. No, porque uno se siente apasionado por los temas, Ok, porque yo creo que en momentos en donde el país se está jugando la vida, qué mamey es lanzar, ¿verdad? Como que Pero este es que entretenimiento pienso que usted debería paralelo. entenderlo, Juan, porque es que... No es que yo no he digamos, dicho que no lo entiendo. Porque estamos ahora mismo en el proceso en el que el pueblo de Venezuela está pasando tal vez por el robo eleccionario más grande en la actualidad. Y obviamente van a usar esa foto, Juan. No es loco el que vengamos y saquemos la foto y digamos, mire quién es amigo de ellos. Sus enemigos políticos la van a utilizar. Necesito decir algo. Ralian. Donald Trump le dio la mano a Kim Jong-un. Eso hace ahora Donald Trump comunista o partidario de Corea del Norte. Sí, yo lo sé, pero es que siempre se le hace la misma pregunta a Juan Dalmau. Oye, pero dame un break. Nosotros siempre estamos atacando a Juan Dalmau, no, que él es madurista. No, ok. Mira, nosotros siempre estamos atacando a Juan Dalmau porque salen fotos. Porque salen fotos con Maduro. Nadie atacó a Donald Trump cuando salieron fotos con el líder de Corea del Norte. Y te digo más. Como Juan Dalmau es de izquierda o existen líderes de izquierda, yo soy una persona de izquierda. Lo digo porque yo soy una persona de izquierda. Sí. Eso quiere decir que si yo fuese a ir para un puesto político ahora, cuando yo llegue me voy a transformar en Fidel Castro. Eso sería decir que si Jennifer González... Eso quería decir... Eso es como decir... Pero hay gente que lo dice. Rubén Berrío y hay gente que lo dice y tengo que atacar la falacia porque sería como decir que si Jennifer González gana las elecciones se va a transformar en Somoza o se va a transformar en Trujillo, que si Javier Jiménez gana va a ser Jorge Rafael Videla, ¿sabe? Entonces se tira esta idea hacia adelante, que es una idea que va para atacar y demonizar un movimiento en particular, en este caso la izquierda. Y no estoy diciendo que tú lo estés haciendo, pero la realidad es que no pudiera estar haciendo. Lo pudiera estar haciendo y mucha gente lo hace y es un argumento que yo he escuchado en la calle y lo tengo que escuchar todos los días y me revienta la cabeza escucharlo porque es un argumento que ataca. Déjame responder y retomar el tema de ella, pues yo creo que él ha dado en el clavo. Donald Trump no solamente con Kim Jong-un o con Putin, pero vamos a hablar de Juan Dalmau, que ya yo te expliqué, ¿verdad? Lo otro. Yo he demostrado a través de mi vida un compromiso democrático que no ha demostrado ningún otro líder político actual. Porque cuando uno cree en la democracia de verdad es cuando está en minoría. Yo pertenezco a un partido político desde que yo comencé en el liderato de ese partido, no quedaba inscrito. Y al otro día salir a inscribirlo con la misma fe y la esperanza de que en su momento el país abriría los ojos y le daría paso a una esperanza y le daría paso a un cambio. Eso es ser democrático. Eso es ser demócrata con D mayúscula. Y por lo tanto, lo que yo he visto de otros partidos en Puerto Rico, por mencionar con nombre y apellido, el PNP, cuando tuvo mayoría, un código electoral que le dio control de la Comisión Estatal de Elecciones y todas sus divisiones. Cuando tuvieron mayoría y les tocó nombrar al Tribunal Supremo, no fue por mérito, no fue en consultas con el Colegio de Abogados, con las escuelas de Derecho. Vamos al banquete total, como dijo Jorge de Castrofón, y nombraron mayoría PNP. Y cada vez que hay un pleito electoral o hay un pleito sobre el tema político, rompen a favor del PNP. Control del Tribunal Supremo. Cuando vieron la amenaza de los candidatos de Victoria Ciudadana, fueron a los tribunales para que lo sacaran de la papeleta. No dejaron que los electores escogieran, como son los procesos democráticos. Así que el PNP es el Maduro de Puerto Rico. Bueno, si tú fueras a compararlo... yo le pregunto a Juan, Juan Dalmau. Yo, de nuevo, a mí no me gustan las comparaciones porque, como tú señalaste ahorita, cada país tiene su particularidad. Claro. Pero lo que sí pienso es que cuando yo escucho a algunos líderes del PNP, ¿por qué critican a Maduro? Precisamente lo que han hecho en Puerto Rico. Control del sistema electoral, control del Tribunal Supremo, el perseguir la oposición y sacarla como opción de la papeleta, el mismo patrón, por no decir en los Estados Unidos con Trump, ¿verdad? Que también nombró personas que él controlara un Tribunal Supremo y además todavía al día de hoy no solamente que no ha reconocido su derrota, es que estimuló una insurrección en los Estados Unidos en donde el 6 de enero del 2021 murieron más de 5 estadounidenses
con esa insurrección. Así que eso sí nos toca a nosotros. Y por eso quería abonar a tu pregunta, porque al final del camino, quienes mandan en Puerto Rico, en términos de las limitaciones de nuestro gobierno, son las personas que elegimos. Y ya ustedes ven las tradiciones de cada cual. Pero al final del camino, las decisiones importantes de Puerto Rico no las están tomando ni en París, ni en Madrid, ni en La Habana, ni en Santo Domingo, ni en Caracas. Es en Washington. Y Trump, si fuera electo presidente, va a ser el presidente de Puerto Rico. No va a ser ningún otro presidente de ningún otro país. Y ese presidente es el que nos lanzó con papel toalla a nosotros, los puertorriqueños, después de María. Ese fue el presidente que dijo públicamente, y está en récord periodístico, que quería cambiarnos con Groenlandia, con los daneses, porque no quería saber más de Puerto Rico. Es el mismo presidente que también dijo, saquen la estadidad de la cosa esa del programa republicano. Es el mismo presidente que fue convicto por fraude. El mismo presidente que fue señalado como responsable criminal por una agresión sexual contra una mujer. Es el mismo presidente que en el momento de María la respuesta fue anémica. Ese es el que favorece a Jennifer González y ese es el que presidiría sobre Puerto Rico. Por eso cuando tú me escuchas decir, oye, esto es un entretenimiento, porque si te fijas, como tú dices, como lo entiendo, pues claro que lo va a usar la oposición, pero como lo usa la oposición, yo quiero clarificarle a quienes nos están viendo ese entretenimiento para que usted no se fije en los problemas de base, los inmediatos, los de ahora. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú me dijiste, ¿qué vamos a hacer con desarrollo económico? Ahora. Porque entonces lo otro es pues, el entretenimiento típico que nos ha llevado como estamos. Juan, ahora bien, te pregunto, ¿por qué nosotros los jóvenes debemos darte nuestro voto de confianza? Mira, yo pienso que las elecciones tienen que ser sobre historial. Ustedes los jóvenes tienen un haber enorme, tienen una identidad propia y nosotros los que somos de otras generaciones tenemos que respetar esa identidad. Y una de las cosas que yo resiento cuando se refieren a las nuevas generaciones, tengo un hijo de 21 años, tengo una hija de 18, es cuando dicen son apáticos, no se involucran. Ustedes pertenecen a una generación que tuvieron que enfrentar Irma, María, respuesta anémica, temblores, pandemia, cierre de escuelas, educación a distancia, verano del 19 y se lanzaron a la calle y no fueron solo ustedes, fueron también inspirando otras generaciones que se habían desmovilizado para que los acompañaran en ese trayecto. Para mí ustedes son una generación invencible, pero el sistema está diseñado para que ustedes no hablen, para que ustedes no participen, para que ustedes piensen que no es suficiente. Y yo lo que les quiero decir a ustedes es que este es el momento suyo de escribir una gloriosa página en la historia de Puerto Rico, de dejar una profunda huella, de una identidad propia generacional de lo que ustedes quieren como país y el país que merecemos como puertorriqueños y puertorriqueñas. Eso está en sus manos. Mi preocupación es que precisamente en ese diseño de la Comisión Estatal de Elecciones, aquí por 3 años y medio no visitaron ni escuelas superiores ni universidades. Lo vinieron a hacer en los últimos meses para darle apariencia, pero por los últimos 3 años no lo habían hecho, aún a insistencias nuestras. Y eso significa que, según el censo federal, en esta próxima elección votan por primera vez 150,000 jóvenes. Por primera vez. Serían primer voto. Tienen derecho a primer voto. Solamente se han inscrito 54,000. Quiere decir que 96,000 jóvenes que votarían por primera vez no se han inscrito. Y tienen que hacer ese trámite. Tienen que hacerlo a través del registro electoral de la Comisión Estatal de Elecciones, a través de sus tabletas o celulares, o lo pueden hacer visitando juntas de inscripción permanente, que también en la página de la Comisión Estatal de Elecciones dicen dónde están ubicadas, pero tienen que hacerlo. ¿Hasta cuándo tienen los jóvenes para hacerlo? Los jóvenes tienen hasta el 21 de septiembre, y eso es importante, Fabiola, porque si el joven el 22 de septiembre quiere votar y no hizo ese trámite, no puede votar, ya no tiene tiempo. Y lo digo porque no estoy diciendo que ese joven, si se inscribe ahora, ya sabe lo que va a hacer o ya sabe por quién va a votar. Lo que yo quiero es que tengan la tarjeta electoral, para cuando se convenzan, comparen a los demás, vean el historial de cada cual. No me digas dónde vas a estar, dónde has estado cuando Puerto Rico más ha necesitado, y entonces yo puedo evaluar si lo que me estás diciendo tienes la voluntad de cumplirlo. Entonces puedan votar. Triste gracia que se convenzan en un momento donde ya no estén inscritos y no puedan hacerlo. Porque este es un momento que es suyo, con otras generaciones, pero esta es su responsabilidad ahora. Y que lo hagan con conciencia, que lo hagan informado. Y yo confío que así como han hecho otras cosas y las han superado, vamos a ver un Puerto Rico distinto. Yo estoy seguro de eso.
Duro. Juan, con este gran llamado a los jóvenes a que se inscriban y voten en estas próximas elecciones, concluimos. Le damos Gracias. las gracias por tomarse el tiempo. estar Gracias a aquí con ustedes. de nosotros. Gracias, verdad, Juan, un gran gracias. intercambio, gracias a ustedes y de verdad que vuelvo a la menor provocación y fue una buena conversación. Creo que ha sido muy útil y muy buena. Gracias. Como yo les Gracias, anticipé. Juan, gracias. No, a ustedes, de verdad. Así que nada, ya saben, Las Voces del Cambio es una producción de Graficon Media y los invitamos a que se suscriban y le den a esa campanita para que sigan consumiendo nuestro contenido y nos vemos en una próxima ocasión.